cuando el doctor Soler me invitó a esta charla, realmente no me lo pensé mucho, porque el tema de la conmoción cerebral o de la concussion, que iré mezclando un poco la terminología, me interesa mucho. Y hace unos años tuve la fortuna de, cuando estaba trabajando en Aspetar en Qatar, de involucrarme con el Comité Científico de Concussion en Aspetar, así como con el Aspire Concussion Group, con los cuales pues, comenzamos a desarrollar unos programas supremamente interesantes, muy bonitos, de la mano de un equipo increíble con el que comenzamos a hacer un proyecto que realmente fue creciendo progresivamente y comenzamos a involucrar no solamente al staff médico que teníamos, sino a los jugadores, a los entrenadores, a la escuela, y con los que íbamos teniendo un feedback continuo y le fuimos dando pues forma a este proyecto, y que ahora junto con el doctor Mauricio Mónaco, que está ahí, mi compañero, mi amigo y mi mentor en muchas cosas, y que luego dará una charla, yo sé que están haciendo un grandísimo trabajo. Diciendo esto, y como parte fundamental de esta charla, es fundamental el trabajo multidisciplinar y un proceso educativo constante para que este tema de la conmoción cerebral pueda ser manejado de una forma adecuada. Como este panel trata de nuevas tendencias, cuando miramos en la literatura y ponemos Sports Concussion, vemos que el crecimiento en lo que se publica acerca de la conmoción cerebral en los últimos años ha sido de forma exponencial. Es muchísimo lo que se va publicando. Y así como en nuestro campo, que es la medicina del deporte, vamos avanzando mucho en fisiología, en nutrición, en rendimiento, en entrenamiento, y vamos queriendo ir como más al detalle para tener a nuestros deportistas muy saludables y en las mejores condiciones posibles para desempeñar su función o su deporte, pues la conmoción cerebral no es la excepción. Y entonces vamos teniendo una cantidad de artículos científicos, muchas cosas que van desde el punto clínico, que van avanzando, que se van profundizando. Nos vamos dando cuenta que a nivel social y mediático la conmoción cerebral cada vez va siendo más reconocida. A nivel médico-legal van saliendo muchas leyes. Los reglamentos de juego con las asociaciones, las federaciones, cada vez lo van teniendo más en cuenta, y cada vez nos vamos teniendo muchas más herramientas materiales para el assessment, para la valoración y para el control y el seguimiento de la conmoción cerebral, y también vamos teniendo mucho material online que nos ayuda a que todo ese proceso de valoración y seguimiento pues sea mucho más práctico. Pero a la final lo que nos interesa es hacer que todo esto sea práctico, no que todo se quede en la teoría. Y entonces eso es lo que vamos a intentar aquí hablar un poquito. Porque la ciencia nos dice, oye, es que van saliendo biomarcadores en sangre, que vamos teniendo metabolitos en orina. Bueno, eso está muy bien. Vamos teniendo dispositivos que nos permiten medir con acelerómetros, o que nos permiten medir la cantidad de impactos y la cantidad de los impactos en los protectores bucales. Vamos teniendo aplicativos que nos permiten hacer estos seguimientos, pero a la final son herramientas que no están al alcance de nosotros. Estamos bien saberlo, y que seguramente en un futuro se irá profundizando mucho más en este tema, pero ahora mismo en nuestra práctica pues eso lo tenemos muy lejos. Pero sí es importante saber que en cuanto a la conmoción cerebral, hay diferencia en cuanto a sexos, que en las mujeres es más frecuente, que tienen mucha más susceptibilidad, que los niños tardan mucho más tiempo en recuperarse, de que a nivel epidemiológico vamos conociendo los porcentajes. Es que si la conmoción cerebral es cabeza con cabeza, o se golpea la cabeza contra el suelo, o que si es un objeto que está golpeando la cabeza o el cuerpo del atleta. Eso a la hora de plantearnos el retorno al deporte, sí son cosas que hay que tener muy en cuenta. Y como ya les decíamos, teniendo infinidad de aplicaciones que podemos tener en el teléfono, que realmente son de mucha utilidad, nos permiten tener una línea de base con nuestros deportistas, y que nos van guiando paso a paso cuando tenemos que valorarlos y hacerles un seguimiento. Y a nivel online, pues también hay muchísimos sitios web. Tenemos la asociación de rugby, que es la que va siendo la pionera
desde siempre y que van a años luz de muchos otros deportes en cuanto al manejo y control de la conmoción cerebral, en donde tienen a todos los estamentos involucrados, desde los directivos hasta los jugadores y las familias, donde incluso tienen cursos para el público general, para los médicos, y donde los involucran realmente de una forma partícipe. También tenemos, por ejemplo, en Aspetar, el programa de conmoción cerebral, donde también brindan de forma gratuita herramientas muy didácticas con las cuales nosotros como personales de la salud tenemos que usar, tenemos que conocer, tenemos que ver y que nos van a servir para aplicarlas. Y luego cuando vamos mirando el retorno al deporte, a la actividad deportiva, vemos cómo todos van planteando unos protocolos que son realmente similares. Algunos nos van dando algunas pautas específicas, algunos trucos o algunas recomendaciones un poquito más generales de que hay que tener un descanso, un physical rest, cognitive rest, hay que no podemos tener síntomas antes de pasar al otro estadio, cuántos días tenemos que estar en reposo, si es un niño, si es un adulto, o si estamos en un medio donde podemos ir viendo día a día a nuestro atleta y no en una consulta donde podemos hacerle solo el seguimiento cada X días, o si podemos estar en contacto con los padres de familia o con los profesores en la escuela. También hacen énfasis en cuándo nosotros como personal de la salud tenemos que hacer una valoración al paciente o al deportista para decir si puede progresar o si ya puede retornar a la competición, y nos dan pues una pauta de lo mínimo de cuántos días tienen que estar ellos antes de regresar a sus actividades deportivas. Hay otros protocolos que ya nos van también dando unas pautas de qué no hacer, lo cual es muy importante porque siempre vamos, bueno, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto, pero cuando decimos, cuidado, no hacer esto, no hacer esto y no hacer esto, también es una buena forma de educar al deportista y a las personas que están involucradas en todo el proceso. Pero luego, cuando nos ponemos a analizar, sacamos como una conclusión de que el retorno al deporte en conmoción cerebral tiene que ser gradual y progresivo. Entonces yo digo, bueno, ¿pero qué es esto? Entonces me devuelvo unos años atrás, como cuando decíamos en tendinopatía, oh, esto es igual, trabajo excéntrico y hágale 3 series de 15 repeticiones cada una. Pues a la final esto se queda como en el limbo. Entonces, como personal de la salud y como médicos que tenemos que ser los guías en este retorno al deporte, tenemos que reconocer de que esto tiene que ser un proceso completamente individualizado, de que no toda conmoción cerebral es igual. Tenemos que tener en cuenta muchos factores: el sexo, la edad, el tipo de la actividad deportiva y extradeportiva, y que nos enfrentamos a un amplio espectro de síntomas y que es muy difícil establecer un protocolo, un pronóstico de entrada, porque no sabemos cómo evoluciona la persona. Entonces, para explicar esto, me gusta mucho la analogía que hace el doctor John Patricios en Sudáfrica, que es uno de los referentes en conmoción, a los que dice, bueno, nuestro cerebro es como una autopista de muchos carriles en los cuales van las señales sinápticas, nuestras conexiones neuronales, fluyendo de una forma normal. Pero cuando tenemos una conmoción cerebral, pues bueno, hay un accidente, pero esos accidentes pueden involucrar solo un carril, 2 carriles, 3 carriles. El accidente puede ser menor y en pocos minutos o en poco tiempo restablecer el flujo normal, pero resulta que a veces es el carril de los procesos cognitivos, o puede ser el carril de los procesos vestibuloculares, o puede ser el carril de los procesos emocionales o del sueño. Entonces esto nos va a marcar cómo va a ser ese retorno a la normalidad y luego a reintegrarnos a la actividad deportiva. Entonces, si vamos a analizar desde el punto de vista científico, ya vamos la biomecánica, qué pasa a nivel celular, qué pasa a nivel metabólico y cómo todo eso va interfiriendo en la persona y luego en su entorno social y deportivo. Y cuando vamos haciendo la valoración de nuestro deportista, en el momento que sufre la conmoción y lo vamos haciendo progresivos reassessment o lo vamos valorando, pues de acuerdo a lo que vayamos encontrando, ya sabemos que podemos implementar estrategias para el tratamiento. Ya no es solo vaya hacia la casa y descanse, sino que desde el punto de vista de fisioterapia, de psicología y desde el punto de vista médico podemos
integrar muchas estrategias para acelerar y hacer que ese retorno al deporte sea mucho más rápido y efectivo. Entonces, bueno, hay muchos estudios donde ya dicen que podemos hacer intervenciones desde el punto de vista físico, desde el punto de vista aeróbico, y que tienen buenos resultados, que no es solo irte a la casa y acuéstate en la cama. Sabemos que esta herramienta que es el SCAT5, que es solo una herramienta que nos ayuda a hacer un diagnóstico clínico o a establecer la sospecha, también nos sirve para hacer un seguimiento. Entonces tenemos que irlo practicando e idealmente poder hacer con nuestros deportistas una línea de base. Cuando tenemos una línea de base y luego este deportista sospechamos una conmoción cerebral, pues en teoría es mucho más fácil poder hacer el seguimiento y esa sospecha clínica llevarla a decir, bueno, usted tiene una conmoción, lo vamos a dejar fuera y luego vamos a hacer un seguimiento paulatino. Luego, a nivel clínico, en los últimos años, ya todo lo que es la valoración vestibulo-ocular cada vez va emergiendo con más fuerza. No es solo que nosotros le pongamos el dedo en la frente al deportista, venga, sígame el dedo y mire para arriba, mire para abajo. ¿Sabemos realmente qué es lo que estamos haciendo con eso? Entonces, como médicos o como personal de la salud, tenemos que saber para qué estamos haciendo esos test, qué es lo que buscamos con eso, y pues luego apoyarnos en la literatura para saber cómo esto nos puede ayudar para valorar la severidad y también para ayudarnos al tratamiento y al manejo y al control de los pacientes con conmoción cerebral. Tenemos que tener en cuenta que los síntomas vestibulo-oculares ocurren en 2/3 partes de la conmoción cerebral, síntomas oculares en la mitad de los afectados, y que también estos test que nos sirven para la valoración nos pueden servir para comenzar a hacer tratamiento en los jugadores. Aquí, pues a medida que vayamos haciendo estos test que son, bueno, Small Pursuit, saccades, convergencia, seguimiento horizontal y vertical, tenemos que ir evaluando los síntomas que va reflejando el paciente. Entonces, para eso también en Internet hay tutoriales que nos ayudan a saber cómo tenemos que hacer esos test, cómo los vamos evaluando. Entonces, también, como les decía, nos corresponde a nosotros como personal de la salud, pues entrenarnos en eso y hacerlos con frecuencia para realmente tener unas valoraciones más objetivas de lo que estamos haciendo. ¿Qué dificultades nos enfrentamos nosotros cuando estamos en el retorno al deporte en conmoción cerebral? Muchas veces los jugadores no colaboran o los atletas no colaboran, no tenemos un buen feedback. Les decimos, bueno, vaya, descanse en la casa, en un par de días vuelva y me cuenta cómo está, o si tiene algún síntoma, me llama, me escribe, o incluso con los padres de familia o con las personas allegadas, no tenemos feedback. Muchas veces también nos ocultan información porque ellos lo que les interesa es volver a reintegrarse rápidamente a la actividad deportiva. Tenemos mucha presión de los entrenadores y directivos, también dependiendo del nivel de exigencia del deporte en el que estemos, si es de más élite o si se acerca una competición importante o tenemos un partido ya en los próximos días. Y muchas veces también tenemos otros factores externos que nos hacen desviarnos de eso. Y que también es difícil hacer todo ese proceso educativo que les mencionaba anteriormente. En mi experiencia personal, cuando, bueno, yo estoy más enfocado al área de fútbol, con algunos técnicos es mucho más fácil no sentarse en algún momento, hey, les quiero dar vamos a charlar 10, 15 minutos y les puedo hablar y hacerles caer en cuenta un poco de cómo es la parte de la conmoción cerebral, y a otros, no tengo tiempo, tengo que preparar el partido, lo hacemos después, y realmente es muy difícil. Hay estudios donde ya nos dicen que el personal médico, cuando hacemos el seguimiento de los atletas, no estamos haciendo bien el seguimiento de los síntomas. Cuando estamos haciendo la evaluación neurocognitiva, los test de balance, no los estamos haciendo bien. Y luego, cuando estuvieron valorando también a muchos médicos, pediatras, neurólogos, sí, vale, la valoración clínica es lo más importante, pero cada uno lo hacía a su manera. Entonces aquí tenemos todos que
ponernos un poco de acuerdo en qué es lo que vamos a hacer para poder tener mejores resultados. ¿Qué cosas nos retardan el retorno al deporte? Ya sabemos que un jugador al cual estamos sospechando una conmoción cerebral y tardamos en retirarlo del partido o de su actividad deportiva, se va a demorar mucho más en regresar. ¿Por qué? Porque tiene más chance de empeorar los síntomas. Luego, ausencia de reposo relativo o el tiempo de pantalla. También hay estudios donde dice que cuando tenemos un periodo inicial de reposo en la etapa aguda, los síntomas disminuyen y el atleta puede regresar más rápido a su actividad deportiva. Y si en esa etapa aguda está más tiempo con el celular, está más tiempo con la PlayStation, con la televisión, también esos síntomas van a tardar un poco más en mejorar. Importante, ¿cuándo tenemos que remitir a nuestro atleta? Cuando obviamente durante el proceso de recuperación o de seguimiento tenemos signos de alarma, cuando tenemos empeoramiento de los síntomas que el paciente o que el deportista esté reflejando, cuando ya tenemos unos factores de riesgo de base, episodios de conmoción cerebral previos, trastorno de déficit con hiperactividad de base del niño en este caso, cuando hay antecedentes psiquiátricos, que tomen medicamentos para la migraña, y cuando estos síntomas son mayores de una semana. Y en personas sin esos factores de riesgo, cuando los síntomas sean cuando dure más de 2 semanas, como cefaleas, síntomas vestibulares y síntomas oculares, pues generalmente ya lo remitiremos al neurólogo. Aquí hay una tabla que me gustó mucho, en la cual nos dan unas indicaciones de cuándo, cómo, a quién y cuál es el propósito para esa remisión. No podemos olvidar también el return to learn, al aprendizaje. Nuestros deportistas, muchos de ellos, pues están en etapa escolar, están en el colegio, otros trabajan. Entonces, cuando tenemos una conmoción cerebral, tenemos que tener en cuenta que tienen su etapa escolar o que están en el trabajo. Bueno, descansa, no vengas a entrenar estos días, pero el trabajo en una oficina y está en un computador todo el día. Entonces, tenemos que darles indicaciones y tenemos que ir manejando esto de manera adecuada. También hay que tener en cuenta que últimamente ya van saliendo, bueno, muchas inquietudes y en deportes paralímpicos. En ciegos, ¿cómo voy a valorar la parte visual? Los reflejos vestibulo-oculares. O en personas que están en silla de rueda, ¿cómo voy a hacerles test de balance? Entonces, últimamente van saliendo todos estos interrogantes y ya se plantean hacer nuevos consensos para llegar pues, a acuerdos en los que podamos hacer una valoración mucho más integral de nuestros deportistas. Y por último, continuando con lo que es el retorno gradual y progresivo, entonces como médicos del deporte nosotros tenemos que prescribir ejercicio, tenemos que hacerlo bien, no podemos quedarnos solo con esta frase y para eso tenemos que tener conocimiento, tenemos que saber la teoría, tenemos que adecuarnos al contexto, tenemos que saber qué herramientas tenemos a nuestra disposición y cómo usarlas. Tenemos que practicar. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han hecho un SCAT-5? ¿Saben cómo diligenciarlo? ¿Han hecho el seguimiento en sus atletas adecuadamente? También cuando tengan episodios de conmoción cerebral, poder hacer un feedback y decir qué cosas hice bien, qué cosas hice mal, cómo puedo mejorar. Sentido común, supremamente importante. Si estamos haciendo el retorno de un jugador, por ejemplo en fútbol, si yo tengo un portero y en teoría al cuarto día ya tengo que empezar a hacer actividad específica, pero resulta que el portero tiene que caer, hombre, ese tipo de actividades tengo que retrasarlas. Si es un jugador que hace salto de altura, no lo puedo poner a saltar de inmediato. Si es un jinete, tampoco va a ser adecuado que comience a montar en el caballo con antelación. Tenemos que formar nuestro equipo multidisciplinar. Obviamente hay muchos contextos en los que es difícil y solo estamos el médico, la enfermera y el preparador físico o el técnico, pero las personas que tengamos a nuestra disposición, ir todos mirando en la misma línea
para hacer que este trabajo sea lo mejor diligenciado posible. Y podemos hacer un abordaje holístico. Necesitamos apoyo de nuestras instituciones deportivas, de las federaciones, de las asociaciones. Tenemos que concienciar a los técnicos y a los directivos para que nos apoyen cuando ocurran estos casos de conmoción cerebral y no nos vengan a meter mucha presión. Y, como les decía anteriormente, continuar con el proceso de educación, educación y educación a todas las personas que hacen parte de este proceso. Muchas gracias.